La estación de tren, San Andrés, llevaba más de 50 años abandonada. Las malas hierbas habían invadido las vías oxidadas, y las paredes de la vieja estación estaban cubiertas de grafitis y musgo. Nadie recordaba exactamente cuándo se cerró, ni por qué, pero entre los pocos que todavía hablaban de ella, se mencionaba una historia escalofriante, una leyenda que se contaba en susurros entre los habitantes más viejos del pueblo, la historia del tren fantasma. Hace más de 70 años, el último tren nocturno había partido desde San Andrés a su destino final. El tren 444 era conocido por su puntualidad, y aquel día no fue la excepción. Pero aquella noche sería la última vez que alguien lo vería. El tren se adentró en la oscuridad de la noche y desapareció. No llegó a su destino, no dejó rastro alguno en las vías, ni señales de haber descarrilado. Lo más perturbador fue que nadie, ni siquiera los pasajeros, se volvió a ver. No había cuerpos, ni restos, ni pertenencias. Era como si el tren se hubiera desvanecido en el aire. Se lanzaron investigaciones, se peinaron kilómetros de vías, y durante semanas, la policía y los lugareños buscaron respuestas. Pero todo fue en vano. El tren 444 y todos sus pasajeros desaparecieron sin dejar pista alguna. Con los años, la estación de San Andrés se convirtió en un lugar olvidado. Sin embargo, los pocos curiosos que se atrevían a visitarla hablaban de sucesos extraños. Decían que, a ciertas horas de la noche, especialmente cuando el aire se volvía frío y el viento soplaba con fuerza, se podía escuchar el lejano silbido de un tren. Una noche, Miguel, un joven que vivía cerca, decidió investigar por su cuenta. Había escuchado la leyenda desde niño y, aunque al principio no le dio importancia, los relatos constantes despertaron su curiosidad. Llevó una linterna y su cámara, decidido a capturar cualquier cosa inusual. Llegó a la estación poco antes de la medianoche y esperó. El lugar estaba completamente desierto, y el silencio era abrumador. Mientras caminaba por el andén, algo extraño sucedió. El aire a su alrededor se volvió pesado, y el frío lo invadió de golpe. Entonces lo escuchó, un débil silbido en la distancia. Al principio pensó que estaba imaginando cosas, pero el sonido se hizo más fuerte, más claro. Las viejas vías del tren, oxidadas y abandonadas, comenzaron a vibrar bajo sus pies. Miguel encendió la cámara y apuntó hacia las vías, pero no vio nada. El sonido del tren se hacía más cercano, el chirrido de las ruedas sobre los rieles lo envolvía. De repente, en la distancia, vio una luz. Era tenue, pero no había duda, se acercaba por las vías. Aterrorizado, dio un paso atrás mientras la luz se hacía más intensa, y el sonido del tren rugía a su alrededor. Pero entonces, justo cuando el tren parecía estar a punto de aparecer frente a él, todo se detuvo. La luz desapareció, el sonido cesó, el aire volvió a la normalidad. Miguel quedó paralizado, sin saber qué pensar. No había tren, no había nada. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Algo en esa experiencia lo había dejado profundamente perturbado. No podía sacarse de la cabeza el silbido, la vibración de las vías y esa luz. Decidió volver a la estación la noche siguiente, decidido a encontrar una explicación. Llegó a la medianoche, y todo estaba igual de silencioso que antes. Caminó hasta el mismo lugar donde había estado la noche anterior, esperando nuevamente. Y entonces, como la noche anterior, el aire se volvió helado y el silbido volvió a sonar, pero esta vez, algo cambió. La luz apareció de nuevo, pero ahora más brillante. Miguel miró hacia las vías y, con horror, vio el tren. Era el tren 444, tal como lo describían las viejas fotografías, antiguo, con vagones que parecían estar cubiertos de polvo y años de abandono. Pero lo peor fue lo que vio dentro. A través de las ventanas sucias, podía distinguir figuras humanas. Eran los pasajeros. Sus rostros pálidos y ojos vacíos lo miraban fijamente, sin expresión alguna. No se movían, no hablaban. Estaban atrapados en ese tren maldito, condenados a repetir ese viaje fantasma por toda la eternidad. Miguel intentó moverse, pero estaba congelado por el miedo. El tren pasó lentamente, su chirrido resonando en sus oídos, hasta que finalmente desapareció en la oscuridad de la noche, dejando solo silencio y el eco de un silbido lejano. Miguel salió corriendo de la estación, sin mirar atrás.
Desde esa noche, nunca volvió a acercarse al lugar, y no le contó a nadie lo que había visto. Pero la historia del tren 444 y sus pasajeros malditos continuó. Dicen que si te acercas a la estación de San Andrés a medianoche, puedes escuchar el tren, ver su luz, y si tienes el valor de quedarte lo suficiente, tal vez te encuentres cara a cara con los pasajeros que nunca llegaron a su destino. Y si tienes mala suerte, tal vez el tren te lleve con ellos.